para mí es un gusto moderar esta mesa, volverme a encontrar con Edmundo, con quien ya tenemos una larga historia de años, y conocer a David, ponerle cuerpo, que nos conocíamos solamente a través de las páginas. Esta mesa lleva por título Ecologías del Porvenir, y bueno, vamos a estar conversando un poco sobre apocalipsis verde, corporaciones y ecosistemas, colonización y devastación ambiental, poshumanismo, naturaleza, levantamientos populares vinculados a la ecología, la tecnología salvadora, tecnología destructora y algo que hemos denominado como memorias del futuro. Bueno, entonces voy a hacer una rápida presentación de nuestros invitados, aunque creo que casi todos acá nos conocemos. Edmundo Pasoldán es un escritor boliviano, profesor de literatura y director del Departamento de Estudios Románicos de la Universidad de Cornell en Nueva York. Ha ganado el Premio Nacional de Novela en Bolivia y el Premio Internacional Juan Rulfo de Cuento. Su obra ha sido traducida a 13 idiomas y entre sus libros más recientes se encuentran las novelas Días de la Peste, La mirada de las plantas y Área Protegida, las tres precisamente vinculadas a los temas que nos ocupan en esta mesa. El libro de cuentos La Vía del Futuro, y Páginas de Espuma publicará su nuevo libro de cuentos El Comienzo del Paraíso este año, ¿no? En noviembre. Bueno, los invitamos también para que vengan a la presentación cuando Edmundo lo presente. Rubén Sánchez. Aquí creo que tengo un error. Sí. No. A ver, permíteme un segundo. Porque copié, sí. Gracias. Hay un error. Rubén no se llama. Sí, ya. Dije, ¿qué está pasando acá? A ver. Bueno, pues no está, pero lo tengo en el correo, así que... Si quieres me presento yo, tú como veas. Ah, no, que lo tengo en el correo, no te preocupes. Cosas que pasan en este tipo de eventos, perdón. Ay. Diego, no me mates, perdón. A ver, ya. Diego Luna Lorenzo nació en Toledo, es una de las voces más destacadas de la literatura fantástica en España, es autor de ciencia ficción, fantasía, terror, misterio. Ha recibido algunos galardones relevantes vinculados a este género, como el premio UPC, concedido por la Universidad Politécnica de Cataluña, el Domingo Santos, o el Ciudad Ulterra del Terror. También ha sido finalista del premio Alberto Magno, otorgado por la Universidad del País Vasco, o el Ignotus, que es un gran premio vinculado a la ciencia ficción. Fue distinguido por la Sociedad Europea de Ciencia Ficción, ha publicado 8 novelas, 2 obras de divulgación, además de numerosos relatos, incluidos en revistas especializadas como Supersonic o Delirio, así como ha participado en diversas antologías. Entre sus libros más recientes figuran Tú, Diablo, Fortalezas Tenen, y títulos divulgativos como Eternos 27, El Club de los Malditos, El Gran Silencio, donde aborda distendidamente las principales soluciones de la paradoja de Fermi, y amenaza con seguir escribiendo historias. Eso pone. Bueno, pues muchísimas gracias, y después de este percance de presentaciones, bueno, un poco recogiendo lo que conversábamos ayer, no solamente ha habido un auge en los últimos 10 años, 10, 20 años de interés por la literatura, ciencia, o una gran producción de literatura, ciencia ficción en lengua española. También vinculadas a gran producción ha habido un notorio interés por que esas obras vinculen temas relacionados con la crisis ecológica. Y pienso, por ejemplo, en una novela como Gusano, de Luis Barragán, que
que es Luis Carlos Barragán, que es un autor colombiano maravilloso. De Ganados y Hombres, de Ana Paula Maya, que es una novela en donde a partir de una especie de virus que afecta a las vacas fundamentalmente, ocurren también una serie de situaciones posapocalípticas o desastrosas. En Días de Ira, de Cristian Romero, que también hay una especie de discusión sobre la explotación de los animales, la explotación de las grandes corporaciones y lo que esto ocasiona en la naturaleza, Distancia de Rescate, de Samantha Schweblin. Bueno, este interés que también reflejan ustedes en sus obras, en Iris, en Día de la Peste, Los Días de la Peste, novelas en donde Edmundo problematiza la explotación de los recursos, el contagio de una epidemia en una cárcel. Y en tu caso, David, Éxodo, o Cómo salvar a la reina, que ocurre en un mundo colonizado por la humanidad, pero que se enfrenta como a unas plantas gigantes y que, bueno, como que el tamaño de la naturaleza es lo que se convierte como ese gran obstáculo, o bueno, en fin. O en Fiebre, en tu cuento, Ojos de Dios, que también conectas estas preocupaciones narrativas con los temas de la mesa, ¿no? A partir un poco de ahí, de este contexto, yo quisiera que empezaran contándonos de qué manera o cómo integran ustedes estas preocupaciones ecológicas en su literatura, sin caer en el catastrofismo simplista de bueno, sí, todo lo de la naturaleza lo estamos haciendo mal y somos un desastre, ya lo sabemos, pero ¿qué es lo que y bueno, ese pesimismo climático es inevitable o es evitable? Su literatura puede ser una herramienta de activación social en ese sentido. Bueno, a ver, yo creo que inevitable, quizás es una palabra muy grande, ¿no? Pero es verdad que existe desde hace bastante poco, que aumentan una nueva enfermedad incluso, que es la ecoansiedad, no sé si lo habéis escuchado, la ansiedad ecológica, y que sobre todo está sucediendo entre adolescentes y entre veinteañeros, que ven, pues bueno, tienen un compromiso, ¿no?, con lo ecológico, y en otros casos viven en lugares donde están afectados por ello. Y al final esa enfermedad también, esa enfermedad o ese mal, pues también te insta, ¿no?, a tomar cartas en el asunto. De hecho, los doctores decían, bueno, una manera muy buena de combatir esa ecoansiedad es activarte, es decir, participar en distintos movimientos o concienciar a la gente, cambiar tus propios hábitos. Entonces yo creo que sí, que eso de alguna manera pues sirve para una cosa y la otra, ¿no? Esa ansiedad, esa angustia te lleva también a actualizar y a tomar cartas en el asunto, ¿no? Bueno, quizás la mejor manera de empezar sería pensando en dos posibles disparadores de textos recientes que he escrito para ver cómo me situaría yo en ese tema, ¿no? Como entre la ciencia y la teoría conspiratoria, como disparadores de textos. Uno, por ejemplo, hace un par de años, leyendo un periódico boliviano, aparecía, casi como este cuento de García Márquez de un señor muy viejo con unas alas enormes, aparece una tortuga mata-mata en el patio de una casa en Romoré es el Amazonas boliviano. Si ustedes se fijan en la tortuga mata-mata, es una tortuga que parece como que tuviera barro sobre su cabeza, parece de verdad un animal prehistórico. Y claro, ¿por qué? La pregunta cuando vi la noticia, dije, ¿por qué cómo llegó la tortuga ahí? No, obviamente por los incendios en el Amazonas o la sequía también hace que los humedales donde vive la tortuga, pues la tortuga comenzó a emigrar y terminó en la ciudad. Pero, por ejemplo, esa sería como la respuesta fácil, ¿no? Pero para mí eso sería el disparador para un cuento de fantástico, un cuento de ciencia ficción, de comenzar a pensar
cómo es posible que esa tortuga haya llegado hasta allá. Entonces, el cuento que escribí trata de narrar ese viaje de esa tortuga, jugando con la idea del hecho de que es una tortuga que sí parece una tortuga prehistórica. Y por suerte, pues la ciencia ficción tiene varios recursos retóricos, muchos que son recursos que pueden ser muy manidos, pero a mí me parece interesante. Por ejemplo, recurso, bueno, el del científico loco es un tropo ya del cine de clase B, pero me parece que puede ser muy útil hoy, con todos los experimentos que se están haciendo con la desextinción, por ejemplo. O también el recurso del viaje en el tiempo, que me parece también como otro recurso que puede ser muy útil hoy. Esa sería una posibilidad. Luego otra, en la Universidad de Cornell, donde trabajo, un día saliendo de la facultad, veo en una pared un letrero, una frase, una calcomanía ahí pegada en la pared que decía: los pájaros no son reales, en inglés, birds are not real. Eso fue como un experimento sociológico que decía, bueno, como los norteamericanos son capaces de creer en todo, que dicen que la Tierra es plana, pues dos sociólogos se reunieron y vamos a comenzar a experimentar con la idea de que los pájaros no son reales, de que han sido sustituidos por drones. Entonces, de pronto, pues, para cierta gente, ese experimento científico, ese experimento sociológico se convirtió en real, y hay gente que de verdad cree que pues, los pájaros ya no son reales, se han extinguido. Pero eso para mí es como jugar con una idea que es muy factible, una idea científica, la posibilidad, lo que está en el aire en cuanto a la extinción de las especies, y pensar cómo esta teoría conspiratoria, ¿qué pasa si se literaliza? ¿No? Entonces, podrías jugar, por un lado, con el hecho de que las teorías conspiratorias hoy son parte de nuestra cosmovisión, incluso de la gente que se las da como muy científica y muy racional. Estoy seguro que algunos o casi todos ustedes tienen algún tipo de teoría conspiratoria en su cabeza, simplemente porque ese es el aire que respiramos. Entonces, ¿cómo hacer para que esa idea de que los pájaros no son reales nos digan algo, tanto de teorías conspiratorias como de extinción de las especies? Hoy me parece como, quizás yo me ubico ahí, entre la ciencia y la teoría conspiratoria. Bueno, justo tenía una pregunta que tenía que ver con la representación de qué manera la representación de la tecnología como causa de los problemas ecológicos o como posible solución aparece dentro de sus obras, ¿no? Hay una perspectiva de que puede existir algún tipo de equilibrio o un uso apropiado de la tecnología frente a los medios naturales. Sí, yo como Edmundo es que al ser escritores de ciencia ficción, ¿no? Entre otras cosas, pero la ciencia ficción nos permite especular, ¿no? Fundamentalmente es especulación, el what if. Esto nos lleva pues, a especular con ese tipo de cosas, con las cosas más locas, inimaginables. Y luego algunas veces creen que somos nosotros también pues, conspiranoicos o negacionistas y tal. Y realmente es como, bueno, ¿qué puedo sacar de aquí, ¿no? En el tema de la tecnología, bueno, yo creo que es un poco como si dijéramos el fuego, ¿no? El fuego puede ser maravilloso, nos calienta, cocinamos, tal, pero también nos destruye o nos puede quemar, ¿no? La tecnología es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tiene un poder tremendo. Entonces, nos puede ofrecer lo mejor y lo peor. Es decir, nos puede llevar a lo más oscuro, a lo más lúcido. En el caso de mis obras, todas las que tratan este tema, aunque sea de fondo, de la ecología y tal, siempre muestran como distintos puntos de vista, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en El ojo de Dios, que es una novela en la que transcurre en otro planeta que estamos terraformando, y donde, bueno, pues digamos que el auditor imperial, que es un poco el protagonista que llega allí para ver un poco cómo se están desarrollando los trabajos, pues en este caso la tecnología lo que está haciendo es eso, una terraformación. Estamos adaptando un planeta porque al nuestro le va fatal, y en lugar de arreglar el nuestro lo que hacemos es vamos a adaptar otro que está fuera, ¿no? Que es como un poquito de locos. Sin embargo, en Éxodo es como la cara de la misma moneda. Lo que hacemos es sí, vamos a otro planeta, pero no lo terraformamos. Aquí lo que hacemos es que nos adaptamos nosotros. Es una adaptación, además, a lo largo de siglos, un poco como nos lleva como una especie de sociedad de abejas, por decirlo así,
que nos lleva a una deshumanización. Y ahí la tecnología lo que hace es eso, que nos permite el adaptarnos nosotros, ¿no? Adaptamos armas, es un planeta muy, muy hostil, armas, corazas, formas para volar. Es decir, todo esto es en positivo para el ser humano en el sentido de transformar las cosas. Sin embargo, en otro universo, donde tengo un par de relatos, La Fiebre y Futuro 5, ahí somos nosotros los invadidos y ahí la tecnología lo que hace es, oye, nos están invadiendo, vamos a defendernos, ¿y qué hacemos? Utilizar un montón de armas químicas que lo que hace es que se carga nuestro propio planeta, es decir, empieza un calor tremendo y a partir de ahí ahora vamos a utilizar la tecnología para revertirlo. Es decir, es problema una solución, es solución a un problema y luego problema de nuevo y otra vez solución. Es decir, está un poquito, lo que quiero mostrar es eso, cómo la tecnología en función de su uso puede ser una cosa o la otra. Bueno, como dice David, sí, creo que la tecnología pues, tiene esos dos potenciales, ¿no? Porque, por ejemplo, yo leía de un trabajo de un científico a principios del siglo XX en Japón con sus estudiantes, como en toda una península. Hizo un trabajo exhaustivo mandando a sus estudiantes a registrar todos los pájaros que existían en esa península, las cantidades, y cada año él hacía como unas actualizaciones, y gracias a esos datos de este científico, es que, digamos, en esta zona se podía saber exactamente, o sea, no casi exactamente, los patrones migratorios de las aves, qué aves habían ido desapareciendo, qué aves habían ido apareciendo en esa zona. Lo interesante es que un siglo después, ahora, gracias a la potencia de modelos algorítmicos y en base a lo que había hecho este científico, pues en todas esas zonas se están mapeando, gracias a la tecnología, con mucha más precisión que lo que hizo Espeo. Están todos asombrados de que el trabajo de este científico pues había sido mucho más preciso en este trabajo de observación casi exhaustiva y minuciosa, mucho más preciso de lo que pensó la gente. Y que ahora, bueno, gracias a la tecnología, pues eso se está, gracias a la potencia algorítmica, eso se está haciendo con mucha más exactitud o con mucho más precisión. Y se está pensando también hacer mapeos y registros de aves, gracias a la tecnología en otras regiones debido a este potencial de la tecnología. Entonces sí hay cosas muy positivas con las que puede utilizarse la tecnología para ver cuáles son los cambios que están ocurriendo en nuestro mundo. Ahora, por otro lado, y ese es el lado del científico loco, pues solo este semestre, para hablar de cosas más recientes, hemos leído el tema de la desextinción, ¿no? Si han leído esto de este lobo de Juego de Tronos que ha sido desextinguido, supuestamente desextinguido, no exactamente, pero casi. Pero luego, si ustedes leen lo que está haciendo este laboratorio, el laboratorio Colossal, que están haciendo como una cosa así, una escala impresionante, han contratado a más de 120 científicos, este laboratorio es más grande que ciertos laboratorios para esas cosas que están en Harvard, o sea, es un laboratorio a un nivel universitario, o sea, muy alto, y que tienen como 3 o 4 proyectos solamente en este siglo para desextinguir al dodo y para luego desextinguir también al mamut. Y dice, bueno, en cuanto al mamut, el mamut tenía una función en las zonas árticas porque con su pisada asentaba el suelo y evitaba el permafrost, ¿no? La salida de gases metano que contaminan la atmósfera. Decía, esto podría ser útil para la sociedad actual, tener mamuts nuevamente que hagan ese trabajo. Y todo suena muy bueno. Yo no sé por qué el pobre dodo va a ser desextinguido. Todo suena muy bonito, pero te hace pensar o sea, si tú piensas, seguramente, si esto, o sea, lo que puede ser supuestamente utilizado con ciertos fines de mejora de aquello que hemos destrozado, o tratando de recuperar a través de la tecnología algo que nosotros hemos extinguido, ¿no? ¿Qué nos dice eso de la especie? Pero también te hace pensar en lo que va a pasar, que seguramente van a aparecer
animales de diseño, van a aparecer animales de entretenimiento, para tus hijos, para tu jardín. O sea que esa tecnología va a terminar siendo, por la experiencia simplemente lo que hemos visto, va a terminar siendo inevitablemente mal usada. Y entonces eso me parece como que tiene muchísimo potencial para pensar en escribir o imaginar estos cuentos, de cómo y no estoy hablando del humano, porque también con cuestiones biotecnológicas, pues ya se está interviniendo no solamente en sacarte genes para reimaginar lo que puede ser un ser humano en el del futuro sin posibles enfermedades, pero seguramente habrá gente que lo aplique eso en una versión de la eugenesia, de un eugenesia siglo XXI, en la que básicamente, si tú tienes un poco de dinero, pues puedas comprarte hijos que sean cada vez más altos, cada vez más inteligentes y todo eso, ¿no? Eso es pues ciencia ficción. Lo veíamos en Gattaca, efectivamente. Eso, ¿no? Pues ahí está. Un poco volviendo a tu novela y pensando también en Área Protegida, Edmundo, quería preguntarle sobre si consideran que la literatura en lengua española tiene una perspectiva particular, diferente sobre la crisis ecológica, quizá vinculada a la experiencia que hay en Latinoamérica, histórica del extractivismo. Cuando decías lo de ¿para qué revivir al dodo? Yo automáticamente pensé para volvérnoslo a comer, porque así fue como se extinguió. Entonces no sé si quizá esa historia de extractivismo ecológica que ha atravesado América Latina nos da una perspectiva diferente de... Bueno, ahí podrá hablar más Edmundo, ¿no? Porque, claro, yo no lo he vivido en mis propias carnes. Pero tu libro... Claro, pero sí es verdad que, por ejemplo, aquí en España ya a nivel personal, bueno, aparte de que el calor hace como 18 años se convirtió en mi némesis, porque yo contraje una enfermedad que era la urticaria colinérgica, que dices, Dios mío, ¿qué es esto? Básicamente es que cuando tú te recalientas, ya sea al sol, ya sea haciendo ejercicio, ya sea tal, te entra una urticaria tremenda. Podías verme los brazos como si me hubiese caído ácido. O sea, era una cosa... No te mata, no tal, pero tu calidad de vida la reduce muchísimo, porque es como si te hubiesen tirado ahí por un campo de ortigas, o sea, te pica todo el cuerpo, que es una barbaridad, tienes que volver a un sitio fresco y entonces todo vuelve a su lugar como por arte de magia, ¿no? Cuando fui al alergólogo, este hombre me dijo que no pasa nada, que según viene se va, pero que se te puede ir cuando tengas 90 años. Entonces, claro, entonces dije, madre mía, espero que esto no ocurra. Por suerte, ha remitido, ya no la padezco, así que fenomenal, pero ahí es cuando tú te das cuenta, mejor que nadie, de cómo cada vez hacía más calor y del problema del calor. Es como cuando de pronto tienes muletas y te das cuenta de las escaleras que hay por todas partes, ¿no? Y barreras arquitectónicas. Y luego, no solo eso, sino que, bueno, cuando empieza el cambio climático, bueno, son datos, no lo percibimos todavía del todo, son datos de los científicos, ahí vienen los negacionistas, cosas que nos cuentan, pero ya es que es casi imposible negarlo. Habrá quien lo niegue. Pero aquí en España, sobre todo en el centro, desde el COVID, algo mundial que dice, oye, el COVID no tiene nada que ver, ¿no?, con el cambio climático, también tiene mucho que ver. O sea, se eliminan hábitats de animales salvajes que entran más en contacto con nosotros, hay más posibilidades de la posibilidad de que las enfermedades de animales pasen a nosotros, ¿no? Que incluso mosquitos, garrapatas incrementen su radio de acción. En fin, todo tipo de cosas. Lo que hablabas del permafrost, que igual se elimina, ahí hay virus, hay bacterias, todo congelado. Pero ya no solo el COVID, es que aquí tuvimos la Filomena, los que se ha ido por aquí sabréis bien, una borrasca tremenda, que tuvimos una nevada de 2-3 días, con después 2 semanas de una ola de frío tremenda, que estuvimos aquí todos congelados, todo colapsado. Pero es que tenemos unas olas de calor tremendas, tenemos en Valencia lo que acaba de pasar, ¿no?, con todas esas riadas con más de 200 muertos. Estamos de récord absoluto, este junio ya es el más caluroso que existe
desde que tenemos, bueno, veis el calor que hace y la semana pasada fue todavía peor. O sea, ya es imposible escapar de esto. Y si como ciencia ficción nosotros, bueno, pues planteamos esa crítica social, porque mucha gente se cree que, aquí yo creo que pocos, pero mucha gente cree que la ciencia ficción es eso de que te meto con el rayo, ¿no? Y las navecitas y los muñequitos. No, no. La ciencia ficción sirve como crítica, como ensayo, es una auténtica maravilla en ese sentido. Entonces yo creo que como autor de ciencia ficción, cuando ves todo lo que está pasando, en mi caso en España, ahora hablará Edmundo, en América Latina, es imposible no escribir sobre eso, aunque solo sea de fondo, tiene que aparecer sí o sí en tu obra. Bueno, creo que, aparte de lo que dice David, creo que es, por ejemplo, no sé si, digámoslo, pensando en América Latina, lo que dice, siempre me acompaña lo que dice este antropólogo brasileño, Eduardo Viveiros de Castro, ¿no? Que dice que en realidad hay que pensar que para muchos latinoamericanos a lo largo de los siglos, que el fin del mundo ya ocurrió, ¿no? Ya ocurrió hace muchos siglos, no es algo nuevo, ¿no? Que muchos pueblos indígenas son sobrevivientes de una gran extinción por obra y omisión, por plagas, por enfermedades, por conquistas. Y entonces creo que eso tienes que tomarlo como punto de partida, ¿no? Para narrar lo que está ocurriendo hoy, asumir eso, que no es un paisaje nuevo con el que nos enfrentamos, sino que lo que tenemos que tratar de ver es cuáles son los nuevos rostros de esa crisis o de ese fin del mundo con el que hemos vivido, con el que muchos latinoamericanos han vivido desde hace mucho tiempo, muchas comunidades, sobre todo las comunidades indígenas. Entonces, creo que por un lado hay que tener eso en cuenta, y por otro lado creo que y no pienso en la ciencia ficción necesariamente, pero pienso, por ejemplo, en un texto de un escritor peruano, un cronista peruano, Joseph Zárate, que se llama Guerras del Interior. Es un texto que habla sobre lo que está ocurriendo hoy en la Amazonía peruana. Son tres retratos sobre activistas ambientales enfrentados a diferentes corporaciones, ¿no? Un caso es la minería, otro caso es el petróleo y otro caso es la madera, ¿no? Toda la lucha de activistas ambientales, generalmente derrotados, porque también tenemos la triste estadística de que somos el continente donde más activistas ambientales son asesinados, ¿no? En países como Colombia, por ejemplo, es brutal la cantidad de activistas ambientales que son asesinados cada año. Pensando en Joseph Zárate, y ahí sí yo lo llevo ya a mi territorio, cuando dice guerras del interior, digo, ¿por qué, por ejemplo, para mí, para el tipo de ciencia o ficción especulativa que me interesa más trabajar el paisaje de lo rural o de lo no urbano o de la selva, porque es ahí donde están ocurriendo las verdaderas guerras hoy, ¿no? Las guerras del interior. Detrás, ahí es donde están ocurriendo la deforestación, ahí es donde está ocurriendo la contaminación de las minas, ahí como es donde más depredación está ocurriendo, porque hay pocas, yo me hago la burla de áreas protegidas, pues las reservas naturales en Bolivia son inmensas, pero de pronto tienes esta gran inmensidad donde tienes 4 guardaparques para un terreno inmenso. Entonces es muy normal que dentro de la reserva protegida haya una compañía minera que esté explotando la tierra. Y es muy normal también que el gobierno haga concesiones en reservas naturales supuestamente protegidas por el gobierno, porque pues simplemente hay un funcionario ahí que recibió una buena mordida y entonces nos discutimos y concentramos lo que está pasando en la ciudad y no vemos todo lo que está pasando no es casualidad, Bolivia es el país donde proporcionalmente ha habido más deforestación el año pasado. No es casualidad que el Amazonas hoy esté dejando de ser el bioma de selva tropical y se esté convirtiendo en un bioma de sabana.
¿no? Sí. Eso creo que es para mí fundamental, que es lo específicamente latinoamericano, ese tipo de desastre. Precisamente ayer veía, no sé por qué me salió una noticia sobre cómo las enormes cantidades de lluvias que están cayendo las últimas semanas en Colombia se deben al consumo de carne en China. Y era, o sea, yo no daba crédito como empezaba la noticia, decía, pero como em, el auge de la economía china, este aumento de población de clase media que ha dejado de consumir arroz para consumir carne como producto de prestigio y de ascenso social, hace que se necesiten más espacios para reses. Esos espacios para reses son espacios del Amazonas brasileño que se están talando. Al talarse en los árboles en Brasil, los vientos que producen las lluvias que inundan Colombia. O sea, es un ciclo... Es el efecto mariposa. Exacto. Todo está interrelacionado al final. Claro, entonces está, en ese sentido, cobra relevancia que la escritura o las obras de ciencia ficción ya no ocurran en las ciudades en donde hay invasiones o agentes químicos raros, sino que ocurran en estos espacios naturales, ¿no? Bueno, me gustaría que habláramos ahora un poco sobre qué les resulta más aterrador en esa perspectiva ambiental de escribir ese mundo literario vinculado a las ficciones ecológicas y cuál es ese escenario que les resulta a ustedes más complejo imaginar. Bueno, yo creo que lo más terrorífico es que ya no hace falta imaginar demasiado. Yo creo que eso es lo más terrorífico de todo. O sea, que ya llega un momento en el que parece que estamos escribiendo sobre el realismo. Yo creo que eso es lo más terrible, ¿no? Y bueno, creo que el hecho en sí de que tengamos que modificar absolutamente todo en nuestra vida, o sea, ya llega un momento en el que te crees todo, crees que todo es posible. Aquí con todo esto que te acabo de comentar, que ocurrió en España en muy poquitos años, ya aquí se hacía la broma de falta la plaga de langostas y falta que vengan ya los alienígenas, porque faltaban pocas cosas más porque pasaran en tan poquito tiempo. Y bueno, yo creo que, hablando así literariamente, yo creo que lo más terrorífico es que ya sea un colapso total, ¿no? Quiero decir, un apocalipsis tipo La carretera, ¿no? De Cormac McCarthy, ¿no? Donde lo tenemos todo ya de ceniza. Ahí no sabemos ni qué ocurre, ¿no? En la novela no llegamos a saber cuál ha sido el desastre, no sabemos si ha sido un supervolcán, ahí poco podemos hacer, o ha sido algún elemento nuestro. Pero aún así, incluso en historias así de este tipo, que me parece tan fantástica, tan maravillosa, es como hablamos de esto, pero hablamos en esa misma obra de una historia de amor, ¿no? Un amor entre padre e hijo, en este caso, y de la supervivencia de lo que es la dignidad humana y la ética, en un mundo donde ahí ya no hay ética, ya no hay dignidad, es sálvese quien pueda, que eso a mí me parece absolutamente terrorífico también, que lo vemos en La carretera, simplemente viniendo aquí, es como una agresividad tremenda solo en la conducción. Imagínate en una situación así donde la vida pende de un hilo, ¿no? Y sí, en ese sentido sí que me gusta también que haya ese puntito de esperanza, ¿no? De decir, bueno, aún a pesar de todo esto, yo creo que el padre decía algo así como llevar el fuego, creo, que era como mantenernos dignos, mantenernos éticos dentro de un mundo sin ética ya, ¿no? Entonces, para mí el terror es ese, llegar ya al máximo, al apocalipsis total. Bueno, voy a decir algo, digamos, lo que más me aterra, pero también lo que más me parece esperanzador. Digamos, como cosa aterradora para mí, hace unos años vi un video de un zoológico del último lobo de Tasmania. Es un video que pueden encontrar en YouTube, está en blanco y negro, de 1935-36. El pobre lobo estaba ahí dando vueltas en su jaula. Un día lo dejaron fuera y se murió por insolación, no sé qué pasó. Pero era el último, ¿no? Entonces pensaba en
¿Qué pasa cuando en una especie queda un solo animal y ese animal no, lo vamos a cuidar y termina muriendo, desapareciendo? Entonces, digamos, como algo aterrador, siempre pienso eso en la extinción de una especie, ¿no? Y es una extinción que ocurre todos los días. De hecho, creo que el 99% de las especies a lo largo de la historia han desaparecido. O sea, eso es como parte de la consustancial a la vida, la extinción de una especie, ¿no? Incluida, imagino, la extinción de la especie humana, ¿no? Que nos cuesta imaginar, pero que luego dices, pues, leí el libro de un biólogo que decía, la vida va a continuar, habrán bacterias, siempre va a haber bacterias, no habrá humanos, pero sí habrá bacterias. Entonces, por un lado está eso de la extinción, me parece como lo más aterrador para mí en este momento, pero también, y esta es la parte que quizás es el lado que tiene que ver con los nuevos paisajes que están surgiendo. Hay un libro que me encantó de una... es como investigadora científica, Cal Flynn, que escribió un libro que se llama Islas del Abandono. Y ella agarra 10 espacios en la Tierra donde son espacios que han sido como abandonados por X o Z motivos. El más obvio sería Chernobyl. ¿Y cómo va ella 30 años después a ver cómo hay especies ahí que no solamente han sobrevivido, sino que están en su mejor momento porque no hay humanos ahí? Y cómo se han adaptado, ¿no? Plantas, animales que se han adaptado a vivir con la radiación, ¿no? Hay una novela hace poco, de Ramiro Sanchís, por ejemplo, que es los acontecimientos que transcurre. Se nota que ha leído Islas del Abandono porque transcurre en una plataforma petrolera abandonada. Es el narrador que lo mandan a trabajar ahí solo, está trabajando en esta plataforma petrolera y tiene que mandar informes sobre lo que ocurre ahí en la plataforma, y está hablando con alguien una tal Ada, luego nos vamos a enterar que es una inteligencia artificial, pero también ahí ves cómo en esa plataforma surgen también otros tipos de vida, ¿no? En esos lugares abandonados, desde insectos hasta, no sé, líquenes, bacterias. Entonces, como que la vida se las ingenia para persistir. Y eso para mí me parece como en cuanto a imaginar el porvenir o pensar en las catástrofes ecológicas, también hay que pensar que momentos así qué sé yo, de desesperación o de desasosiego o colapso, también son momentos donde surgen, mutan otras especies, aparecen otras especies, e incluso nosotros, nuestras subjetividades, nosotros mismos vamos a mutar. Quizás esto ocurre tan lentamente que no nos damos cuenta, pero creo que para sobrevivir vamos a tener que adaptarnos a estas nuevas temperaturas para que luego no tengas pues tu alergia. No lo menciones. Pues mira, precisamente yo tenía aquí apuntado lo de Ramiro Sanchís, como Ramiro, la obra de Liliana, obviamente, la de Andrea, la de Elaine, que va a compartir con nosotros, como estas ficciones ecológicas en donde hay esta supervivencia en otras condiciones, ¿no? Y me das pie para preguntar qué ficción ecológica les habría gustado escribir de las que han escrito sus otros colegas. Bueno, pues esto sin que suene a peloteo ni a nada por el estilo, porque además se puede comprobar. Yo escribí mi primera novela, que es El ojo de Dios, la escribí en el año 2015 y se publicó en el año 2016. Y en algunas entrevistas yo lo cuento, que la obra que sirvió de inspiración a esa novela fue Iris, de Edmundo. Así que aquí como que se cierra un círculo maravilloso. Esto es como en el que, bueno, pues te puedo conocer y encima dar una charla contigo y tal. Y la verdad es que me pareció una obra magnífica, una obra donde está ese punto de locura que a mí tanto me gusta. Me encantaron los neologismos que utilizaste, que me parece que le da una pátina todavía más de realidad maravillosa. Ese tipo de injusticias, bueno, me pareció maravillosa la obra, de principio a fin. Además, me acabas de decir, no sé si se puede decir, que se va a reeditar, así que genial. Aparte de la de Edmundo, que para mí pues me apetecía mucho decirlo, la verdad, yo creo que la obra de Paolo Bacigalupi me gusta muchísimo. No sé si habéis leído a este autor, pero... La chica mecánica.
La chica mecánica, la bomba número 6 y otros relatos, Cementerio de barcos, que transcurre como en un mundo devastado, ¿no?, por el cambio climático, donde las megacorporaciones agrícolas tienen el control, utilizando pues eso, semillas transgénicas, alimentos modificados, etcétera, y donde la supervivencia es absolutamente terrible, ¿no?, angustiosa, y donde la tecnología, que hablábamos antes, que podría ser en positivo o en negativo, no sirve para redimir, sino sirve para controlar y dominar. Entonces a mí me parece un mundo terrible, horroroso, pero que te hace reflexionar muchísimo y te hace sentir ahí dentro y dices, esta distopía tenemos que evitarla como sea, ¿no? Entonces, como me pasó con la tuya, con Iris, esas obras tan atmosféricas, a mí me encantan, me hace sentir ahí dentro, cierro el libro y digo, guau, la cosa va mal, pero no tanto. Entonces es como respirar, ¿no? Es como una pesadilla de la que puedes salir cerrando el libro. Así que yo creo que serían estas las obras. Bueno, te agradezco por ser uno de los pocos lectores. Ya con eso. Pues el que no la haya leído tiene que leerla. Bueno, a ver si la nueva versión tiene más suerte. No, muchísimas gracias. Pues no, hay un montón de libros o textos que me hubiera encantado escribir. Pues algún... En este momento, ahorita lo que se me pasa por la cabeza que me hubiera encantado escribir es para ir a una cosa más canónica, un cuento, bueno, una novela de Ballard, que es El mundo sumergido, ¿no? Aunque no es exactamente, o sea, lo que ocurre ahí es por una especie de alineación rara del sol que produce esa acrecida de las aguas y no necesariamente por una cuestión de cambio climático. Pues sí es una novela en que simplemente, por un lado, por todo el paisaje, ¿no?, de cómo imaginar un Londres sumergido, donde aparecen también otras plantas, otros dinosaurios, plantas enormes y todo eso. Pero lo interesante que creo que para mí es fundamental cuando estoy escribiendo la lección para mí de ese libro es que todo el tiempo Ballard está pensando en cuál es el efecto psíquico de esos cambios en el ser humano. No, porque no es suficiente que cambie el paisaje, no es suficiente que haya una catástrofe ecológica, sino también tienes que pensar qué nueva forma, qué nueva subjetividad aparece con ese cambio, ¿no? Cómo nos afecta a la psiquis, el aumento de la temperatura, ¿no? Nos afecta y cambiamos, solamente que no nos damos cuenta hasta mucho después de cuándo ha sido ese cambio. Y creo que eso lo tiene muy presente Ballard. Vale. Voy a hacer 2 preguntas más breves para darles tiempo a ustedes a comentarios o preguntas. ¿Qué elementos de nuestro presente ecológico consideran más urgentes explorar de manera ficcional? Explorar, pues... bueno, a ver, mi favorito es el calor, evidentemente. Ya lo traté en El ojo de Dios, que están terraformando ese planeta y que todavía pues, hay una temperatura muy alta, 48, 50 grados, 80% de humedad, vamos, lo que viene siendo Toledo ya. Ya, la próxima semana Madrid. Y en Éxodo pasa un poco parecido, es un planeta muy hostil a todos los niveles, también aparece el calor, y en lo que os comentaba de esa llegada de los extraterrestres en La Fiebre o Futuro 5, ¿no?, que igual ese combate que hemos tenido con ellos, esa utilización de armas químicas hace que haya un calor tremendo. Entonces es como un leitmotiv total, pero a la hora de, quizá el desafío literario sería preguntarse qué puede ser lo siguiente, ¿no? Porque es como, espérate, que todo lo que es susceptible de empeorar, empeora. Entonces, ese temor. Y el tema del permafrost también me parece muy interesante, porque es un poco como esos comienzos del cambio climático, que son como datos que aparecen ahí y tú dices, pues será, espero que hagan algo al respecto los que saben, ¿no? Está muy lejos, están los polos, pero ¿se estará deshaciendo eso de verdad? O sea, es un poco como, ¿qué está pasando ahí? Y el pensar qué hay ahí debajo, ¿no? Esos virus, bacterias que no han entrado en contacto con el sistema inmunológico humano en miles y miles de años. ¿Qué hay ahí?
Eso me parece digno de dedicarle una historia así. Bueno, a mí me interesa la transformación, las mutaciones, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, desde cosas pequeñas, pensando en creo que este ejemplo lo he dado antes, pero son unas especies de lagartijas en el Caribe que debido al aumento de los vientos, pues están desarrollando unas patas más largas, más prensiles, para poder agarrarse mejor a los árboles y no volar cuando llegan los vientos, ¿no? Entonces, ese tipo de información científica, como a mí me da ideas para pensar, imaginar cosas. Pero también otro tipo, por ejemplo, en la novela El orden del mundo ¿cómo es? De Michel Nieva, imagina una Argentina que es tropical, una Argentina a finales del siglo XX, creo, o XXI, no sé, donde debido al cambio climático, pues ya la Patagonia, ya la zona del sur, donde están los glaciares, esa zona de Perito Moreno, toda esa zona, es ahora Caribe, ¿no? Es ahora tiene un clima tropical. Entonces, es como, pues, ese tipo de transformación, desde la cosa más pequeña hasta el espacio más, o sea, más amplio, planetario, de qué es lo que está ocurriendo con la convulsión climática, me parece que eso es lo que hay que explorar ese momento, ¿no? Tanto la mutación del paisaje, como la mutación del ser humano, la mutación del territorio, que estamos dejando de ser algo y estamos convirtiéndonos en otra cosa, ¿no? Y quizás para mí la literatura es agarrar, o la ficción especulativa, en ese diálogo entre futuro y presente, es agarrar ese momento en el que ocurre esa transformación. Sí, incluso esos cambios pueden incluso llevarnos a historias también sobre migración, ¿no? Que estabas comentando cómo se había transformado Argentina, como en algunas historias vemos que el único lugar donde se puede vivir ya es en los polos. Y hace calor en los polos, pero en el resto de sitios es imposible. Gente que egoístamente, ¿no? En los lugares donde hace frío, ¿no? En sus países y tal, dice, no, es que yo estoy ahora más a gusto. Y dice, escucha, es que esto va más allá de que tú estés a gusto, ¿eh? Entonces eso sí, me parece bastante curioso e interesante. Bueno, en la última novela que publicó a las afueras de este escritor brasileño Joca Reyners Terron, La muerte y el meteoro, pues también habla de refugiados climáticos. Es como una tribu amazónica que la están enviando a vivir hacia el norte, hacia México, porque ya no pueden vivir en el Amazonas. No sé si México será un refugio del calor, pero por lo menos de a poquito. Bueno, aquí Creo que no. muchos chicos saharauis, ¿no? Vienen en verano igual por las altísimas temperaturas que ellos sufren y vienen a España, que tampoco me parece el mejor sitio para refugiarte tal, pero sí que pasan aquí unos meses un poquito mejor. Bueno, pensemos ahora entonces en los mejores sitios y pensemos, retomando también la mesa que tuvimos ayer de cierre sobre otros mundos, ¿cuál podría ser o cómo podría ser un mundo ideal? Inventémonos desde la ficción un mundo ideal, teniendo en cuenta todos estos asuntos ecológicos. A ver, es un poco fuerte, pero yo, en mi opinión, el mundo ideal desde un punto de vista ecológico es aquel en el que el ser humano no está. O sea, es terrorífico. O sea, es un poco como, ¿qué puedes hacer contra el cambio climático? Lo mejor no reproducirte. Literal, ¿eh? Entonces, too late. Entonces, bueno, eso se vio durante el COVID, ¿no? Igual que decías tú que aparecían animales nuevos cuando no estaba. Bueno, todo el mundo encerrado en casita, empezaron a salir los ciervos, los jabalíes, tal. Era todo como, parecen más felices, ¿no? O sea, la vegetación, era todo como muchísimo mejor, ¿no? Entonces, por triste que pueda parecer, quizá el mejor escenario es aquel en el que nosotros no metemos las zarpas donde quizá no debemos. Bueno, no sé si mundo ideal, pero ¿por qué podría imaginar la ciencia ficción o la ficción especulativa? Estoy pensando, por ejemplo, a ver, ¿cuál sería la pregunta más complicada? ¿Cómo podríamos imaginar ahora una sociedad sin combustibles fósiles? ¿No? No sería un mundo necesariamente ideal, sino que es un mundo con muchos obstáculos que nos obligaría a hacer cosas que no hacemos diariamente, digamos, ¿no? Las que hacemos, teníamos que repensar todo. Y
Y eso está, bueno, está vuelvo a mencionar a Ramiro Sanchís, está en un pianista de provincias. Esa novela imagina cómo sería desde la cosa más básica, que ya no podrías ir de un pueblo a otro, que ahora en coche está a media hora, pero de pronto si ya no puedes ir en coche, o sea, desplazarte tan rápidamente como antes, tienes que pensar en cómo desplazarte. ¿No? En esa novela aparece un bioplástico, que el bioplástico comienza a tomar las ciudades y también interrumpe las carreteras. Entonces de pronto ya no puedes ir de A a B porque hay un bioplástico que está cruzando, entonces tienes que ingeniártelas para desplazarte de un lugar a otro. O sea, no sé si es un lugar ideal, pero sí me parecería que si vamos a radicalizar las cosas, que podría preguntarte cómo imaginar, si decimos al final, si ese es el gran problema de nuestro tiempo, el exceso de combustibles fósiles, pues cómo podríamos reimaginar una sociedad a partir de la ausencia de combustibles fósiles, pues eso me parecería como una... Sí, además como eso una genera además tarea interesante. una reflexión, además, que es un poco como que todos estamos muy concienciados, ¿no?, con el cambio climático, pero eso como que de pronto cambia cuando nos dicen, ya pues, no deberías poner tanto el aire acondicionado, ay, no deberías coger tanto el coche, no deberías tener tanta ropa, uff. Y ahí es cuando ya empiezas a reflexionar, sí, todos estamos muy concienciados, pero ¿hasta qué punto, no? Entonces, lo que comentabas, ¿no? Lo que pasa es que yo puedo reciclar, hacer todas las cuestiones de toda la cosa, digamos, para ser un ciudadano de bien y todo lo que te pide pero no puede haber un cambio si no es a un nivel colectivo, planetario, global. Por supuesto. Entonces, si los grandes países de esto, COP25, cada año llegan a acuerdos que nunca se respetan, ¿no? Entonces, ahí hay como una especie de derrota cultural porque hay muchos lobbies que van a hacer todo para evitar un gran cambio. Esta semana además salieron los índices de contaminación de los multimillonarios en el uso de aviones. Pero los pequeños cambios no son tan útiles como lo que podría ser un cambio a nivel social o colectivo o planetario y yo noto ahí que hay un deseo o unas fuerzas muy fuertes que impiden, unas fuerzas muy poderosas que impiden que, pues, ¿no? El triunfo de Trump para mí ha sido una gran derrota cultural de todas las fuerzas empeñadas en luchar contra el cambio climático. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas. Elia. Hola, muchas gracias, ha sido súper interesante. Sí, lo primero, muchas gracias. Lo he pasado muy bien a pesar de todos los horrores que habéis estado contando. Y precisamente por eso ahora lo que os quería preguntar es algo que tiene relación con lo último que preguntabas tú. La ciencia ficción, todos sabemos que siempre ha sido bastante catastrofista y muy negativa, muy triste, muy pesimista. Y siempre estamos tratando de mostrarle a la gente lo mal que vamos por el camino que hemos emprendido. Hay algunas ideas de hacer eso que ya se llama Hope Punk y que a mí personalmente no me parece demasiado interesante, pero si gente como vosotros pudiera plantearse hacer una novela esperanzadora, o sea, si fuéramos capaces de hacer una novela que diera un modelo de futuro con una esperanza, con una luz que marcara un camino hacia dónde queremos ir, sobre todo cómo podemos emprender ese camino. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué haríais? ¿Os apetecería hacerlo o preferís seguir haciendo novelas en que todo está hecho una mierda? A ver, yo creo que la catástrofe y todo esto es como que nos atrae más, ¿no? Es como, es que vamos a darle más caña, vamos a darle pues una crítica. Pero, por supuesto, bueno, está el solar punk, hay un montón de movimientos, ¿no? Las ucronías, las distopías. Y las utopías, pues como que venden mucho menos, o sea, hay como menos conflicto, ¿no? Pero yo creo que deberíamos empezar con el ego. Yo creo que es la fuente principal, o sea, yo creo que es la esencia. Hablábamos de grandes corporaciones, como él decía, los grandes cambios tienen que estar ahí,
Pero yo he ido a lo chiquitito porque es un poco el núcleo. Al final estamos solicitando algo que nosotros no somos capaces de dar tampoco. Y yo iría ahí, yo iría a una educación. O sea, una educación en torno a eso, a entender que no eres tú por delante de los demás, que todos somos lo mismo, que todo está interrelacionado, como hablábamos. Y yo incidiría en eso, fundamentalmente, educación, educación y educación, en torno a eso, en torno a menos competitividad, en torno a... Porque claro, un país dice, venga, pues yo voy a hacer esto, pero el otro no lo hace, entonces él va a machacar tu economía y entonces tus ciudadanos van a pasar a ser más pobres, entonces no te votan, entonces votan a lo... Todo está vinculado y es muy complejo. Las soluciones fáciles a problemas complejos... Entonces, yo creo que es muy complicado, pero yo creo que entramos sobre todo en la eliminación, en la medida de lo posible, de un ego exacerbado. Bueno, yo no me interesa ni el Hope Punk ni el Solar Punk, pero sí me interesa un poco lo que dije antes. No, tampoco me interesa la distopía. A pesar de haber cometido algunas. Me interesa más hoy como tener como modelo retórico, como figura simbólica o modelo discursivo, lo que tú quieras llamar, el tema de la mutación o la transformación. No sé si eso es como para decir que esto va a ser lo ideal, sino como que de los escombros, de las ruinas, surgen también proyectos utópicos. De las grandes crisis surgen nuevos modelos de intentar una comunidad, también nuevos modelos de subjetividad. O sea, no todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y yo creo que parte también de la lección de la especie humana ha sido nuestra gran capacidad de adaptación a grandes colapsos climáticos incluso, y seguramente este colapso que estamos viviendo va a sacar también nuevos modelos de entender la experiencia humana en la Tierra y la experiencia no humana, y nuevas formas de relacionarnos también, no solamente entre nosotros, sino también con el ecosistema. A mí me interesa ese tipo de ficción que intente trabajar, que intente situarse en ese intento de narrar o representar tanto el colapso como el surgimiento de nuevas formas de entender la comunidad, el ecosistema, la subjetividad humana. Allá, atrás, tenemos otra pregunta. Edmundo, aprovecho que estás aquí, que eres de Bolivia y que tu literatura aborda esta temática. Hay un filósofo boliviano que, bueno, trascendió hace 4 años, Juan José Bautista. Tiene un libro que salió en ACAL que se llama Cómo pensarnos desde América Latina. Y en el proyecto que él propone es, por ejemplo, el error que hemos cometido durante todo este tiempo es cosificar. Incluso la izquierda ha cosificado la naturaleza, ¿no? Y hay contradicciones cuando, por ejemplo, gobiernos de izquierda entran al poder, entre comillas, porque no se toma el poder simplemente con llegar a la presidencia, pero las actividades mineras y petroleras han continuado, o sea, que ha continuado el camino hacia el ecocidio. Entonces, en ese sentido, si estamos entrando, como dice Juan José Bautista, a una nueva edad del mundo, la solución aquí, como tú dices, en Europa y en Occidente es simplemente elegir reciclar, elegir gastar menos agua, elegir apagar la luz, pero eso finalmente es jardinería si es que no se golpea realmente las estructuras del poder. Y eso solamente se va a lograr, bueno, mediante, no sé si necesariamente o solo mediante la violencia. Entonces, ¿cómo entra la literatura o tu literatura en esa visión del mundo? ¿Crees que entramos a una nueva edad del mundo? ¿Crees que será necesario adoptar esta posición en donde
ya no cosificamos a la naturaleza, sino que la consideramos como parte de un ente vivo, no solamente sagrado, sino vivo para no seguirla explotando. Eso va a ser muy difícil porque ¿cómo lo hacemos? ¿No? Es la pregunta que nos planteamos con frecuencia. Quisiera saber cuál es tu opinión. Bueno, creo que has dicho algo que es fundamental para entender la magnitud de nuestra crisis, porque y Bolivia puede ser un ejemplo, pero se puede extender a otros países, porque parte de la crisis tiene que ver con el hecho de que nuestras élites económicas y políticas han estado de acuerdo, ha habido un consenso tácito en que el modelo de desarrollo tiene que ver con la explotación extractivista. Y hace 20 años que Bolivia tiene gobiernos de izquierda, y esos gobiernos de izquierda han sido totalmente extractivistas, no han cambiado. No sé en qué hubiera variado en la economía boliviana, quizás en la redistribución de la riqueza, pero en cuanto al modelo extractivista, no hubieras podido distinguir un gobierno de derecha de un gobierno como el de Evo Morales o el de Arce, lo cual es bastante patético para pensar en un proyecto de izquierda o en las aporías de un proyecto de izquierda, ¿no? Y si ahorita estamos en un colapso económico en Bolivia, es porque, ¿cuál es el llanto hoy en Bolivia? Es porque se acabaron las reservas de gas y petróleo hace 7 a 8 años, y el modelo, digamos, de Evo Morales o de Arce nunca pensó en un plan B, que para ellos el plan B no era era la explotación del litio, ¿no? Y que porque no hubo, digamos, consenso entre el gobierno y Potosí, esa explotación no ocurrió, y al final Argentina y Chile ganaron la partida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca hubo, en esos largos años del gobierno de Evo, ni siquiera la imaginación para pensar en otras posibilidades de desarrollo que no pasaran necesariamente por el gas o el petróleo o el litio. Seguimos siendo un país que básicamente es un país de economía ¿cómo se llama? El boom y el colapso, dependiendo del costo de nuestras materias primas en el exterior. Entonces, creo que o sea, coincido perfectamente en todo lo que tú has dicho, y lo que más pena me da es ver cómo tenemos ahora elecciones en 2 meses, elecciones presidenciales, y tanto los proyectos de izquierda como los de derecha insisten en el mismo camino. No hay ningún tipo de imaginación política capaz de pensar en otras alternativas de desarrollo. Y lo que está pasando en Bolivia quizás se puede ampliar al continente. O sea, no veo yo en este momento el político que yo pueda decirle a este lo voy a seguir porque este me marca el camino de que esto es lo que hay que hacer con el... No digo que sea fácil, simplemente que seguimos insistiendo en un modelo de desarrollo que yo creo que se ha agotado, aunque para algunos países pues parece que no, porque la economía está bien, pero hay un costo, y ese costo lo vamos a pagar a corto, mediano y largo plazo. Solamente para terminar, debería añadir que quisimos imitar a los países modernos, y en ese intento de imitar a la modernidad, porque la modernidad nos cosifica a los que no somos de Occidente, y también cosifica la naturaleza, tal vez el error ha sido querer imitar esa modernidad y al finalmente terminamos siendo repúblicas truncas, no lo sé. Tú lo has dicho. Vale. Si no hay ninguna otra pregunta, cerramos. Bueno, un aplauso para Edmundo, David, muchas gracias. Los invito a que nos acompañen a las 5. Vamos a tener una mesa que se titula Futuro Especular con Laura Fernández, Michelle Nieva y Marta Sanz. Tiempo para comer y tomar la siesta.